¿Qué tal? Estamos en una emisión especial de entrevistas de mi página Gaucho Malvinero. Esta vez tengo el enorme agrado y placer de presentarles a Francisco Nulo, que es geólogo por la Universidad de Buenos Aires. Francisco, mucho gusto, muchas gracias por el lugar. Por favor, igualmente. La particularidad que tiene Francisco es que fue un geólogo que no solamente realizó sus estudios generales, sino que también tuvo la particularidad de ir a las Islas Malvinas en una campaña obviamente de tipo científica. De manera tal, Francisco, que te comienzo preguntando esto: ¿cómo es que los paraderos de tu vida, como para que te convoquen, para que te llamen a ir a las islas? ¿En qué momento de tu vida? Comentame un poco. Bueno, yo durante 32 años, te hago un poco la historia, durante 32 años fui geólogo de la Secretaría de Minería de la Nación, en una de las ramas de la Secretaría, que es el Servicio Geológico Nacional, encargado de los relevamientos regulares de la geología de la República Argentina, con un grupo grande de gente. En su momento éramos más de 30 personas trabajando, y cada uno se dedicaba a un área importante de la Argentina. En mi caso me gustó muchísimo trabajar en la Patagonia, otros compañeros míos también, pero yo trabajé bastante en la Patagonia. Entonces, a raíz de la apertura de la participación y posibilidades de ir a las Islas Malvinas a hacer algún relevamiento científico, se invitó a, a profesionales a realizar estas tareas, aunque sea a tiempo breve, en las islas. Contábamos que en ese momento con los aviones normales del ADE, había que ir hasta Comodoro, y de Comodoro ir a Malvinas, o también había en otros casos la de salida de acá de Buenos Aires, ¿no? Con unos aviones bastante más chicos, y cubría gran parte de muchas poblaciones de la Patagonia que no eran cubiertas por las grandes líneas aéreas. Así que se dio esa posibilidad, y la invitación llegó a la Secretaría de Minería, y yo era un geólogo regional que, digamos, que había entrado recién recibido ahí, y estuve muchísimos años. Entonces me nombraron a mí y a otro colega mío para que fuéramos en representación nuestra a hacer alguna tarea para mejorar el background geológico de las Islas Malvinas. Así que nos embarcamos en el avión y fuimos, yo no recuerdo exacto, pero fuimos 3 o 4 días, que no era un gran relevamiento, era lo que se podía hacer, porque Malvinas tiene una red de caminos fundamentalmente dedicada a las estancias, a partir de la capital, o de la ciudad más importante. Y bueno, fuimos primero a Puerto Argentino, o en ese momento nosotros todavía no lo llamábamos Puerto Argentino, pero sí lo teníamos en mente, que era Puerto Argentino. Y fuimos bien recibidos, porque era en ese momento un representante del gobernador. Nos alojaron en una casa de huéspedes, y con un vehículo hicimos unas transectas, las transectas digamos, que más digamos, más muestran la geología de la isla Malvina, es la transecta norte-sur, o sea, sur-norte. El sur es donde están las rocas más antiguas, y hacia el norte las rocas van siendo cada vez más jóvenes del Paleozoico. Así que hicimos un reconocimiento muy rápido, tomamos fotos y una libreta de anotaciones, y tomamos algunas pocas muestras.
digamos, era una cosa como para cubrir un, un reconocimiento y un entrelazamiento amistoso desde el punto de vista científico, ¿no? Porque creo, no tengo seguridad, que fueron otras especialidades también hacer cosas en Malvinas. En el caso de geología, las únicas dos comisiones fueron la comisión de la Secretaría de Minería nuestra y la comisión mandada por la Universidad de Buenos Aires. Esa también la tengo con seguridad porque sé la gente que fue también. Y hicieron un relevamiento de paleomagnetismo, así que sacaron unas muestras orientadas y después nosotros no publicamos nada porque nuestro tiempo de trabajo no daba como para mejorar nada de lo que había, aunque lo que había eran cosas muy antiguas. Así que, pero hicimos la presencia, nos trataron muy bien y trabajamos bastante buen clima, no tuvimos problemas climáticos y después de eso volvimos y cumplimos un objetivo. El objetivo fue dar presencia argentina científica en un lugar que nosotros consideramos que es Argentina, aunque en ese momento había buenas relaciones y no se hablaba de eso, no se hablaba de quién era ni qué era. Era como si yo fuera a hacer algo en el límite entre Argentina y Chile y vos ponés un pie en un lado, ponés un pie en el otro, y la geología es una cosa internacional. La geología, por eso fuimos a hacer geología, porque la geología no tiene ninguna bandera. Yo puedo hacer geología en cualquier lado. De hecho, he hecho geología en muchos otros lugares. He hecho en Brasil, he hecho en Bolivia, he estado en Estados Unidos también, en el este de Estados Unidos. Así que la geología es una cosa sin bandera. Entonces, uno podía ir a hablar el mismo idioma geológico y más o menos llevar algo científico, porque en ese momento, no sé ahora, ¿no? Pero creo que no, en ese momento no había nada científico en las islas, no había nada, desde el punto de vista de lo que ellos tenían, ¿no? ¿En qué sentido no había nada? ¿Nada institucional? ¿Equipos No, de trabajo? no había nada institucional, no había un servicio geológico de la Falkland, por decir algo, ¿no? Y al contrario, digamos, cuando se hizo más tarde otro estudio, después de nuestra breve batalla, el Servicio Geológico de Inglaterra fue a hacer, digamos, nuevamente estudios geológicos. O sea, es interesante eso, ¿no? Porque lo mismo que fuimos a hacer nosotros primero, aunque tampoco teníamos tantos presupuestos para ir y hacer, hay que hacer campaña, hay que hacer un montón de cosas, fuimos a hacer un reconocimiento. Después fueron los ingleses y hicieron muchos trabajos, porque tenían, digamos, y mayor presupuesto, y aparte el trabajo geológico hace que uno reconozca dónde vive. Va coincidiendo un poco, ¿no? Yo tengo acá también anotado que es, no recuerdo si mencionaste en qué fecha fuiste. Y en el año 77, 1977. Creo que también va coincidiendo con lo que empiezan a hacer los británicos con las misiones de Shackleton, ¿no? Que son esas también misiones geológicas como para hacer esos estudios de prospección si había petróleo o potenciales minerales. Ellos fueron con otro objetivo. Me mencionabas que iba coincidiendo justo el momento en el que vos estás, esas labores que empieza a desarrollar Argentina en términos científicos, geológicos, y también nos encontramos en paralelo con los desarrollos que empiezan a hacer los británicos, ya sea con la misión Shackleton y después a posteriori. Claro, nosotros no teníamos ese objetivo porque para ese objetivo tendría que haber ido gente de YPF, sin duda. Y no sé si fue, no tengo idea. Pero no, YPF igual conocía todo el borde de las cuencas marinas, tanto la que está hacia digamos, la parte continental argentina, como la que da hacia afuera de las 200 millas.
No la conocía a profundidad, pero ya se habían hecho estudios de sísmica y todo, y nunca se había perforado. Pero lo nuestro no es coincidente con eso, porque las rocas que están en este momento aflorando en Malvinas, son mucho más viejas que las cuencas pueden tener petróleo, como el caso de la que hay en Tierra del Fuego, la que explota Tota. Mm. Así que las rocas son la base de lo que arriba estarían las cuencas marinas. Entonces nosotros fuimos un poco para la parte más científica y no fuimos para la parte petrolera, porque Claro. no era nuestro métier tampoco, no era nuestro objetivo desde ya. Bien, y te consulto en esa sintonía, formaste de parte de lo que sería una expedición. Ahora, ¿ya habían habido otras expediciones? ¿Ustedes fueron ya con un recorrido armado por parte de otros geólogos también? ¿En Malvinas? Claro. No, que yo sepa, no, los únicos que yo conozco de argentinos que fueron a trabajar fue lo de la facultad, nosotros. Nosotros siempre, nunca hicimos campañas como si fuera el suelo nuestro, ¿no? Quiero decir, expediciones en el sentido de si no había habido otra antes, si ustedes formaron parte de lo que puede considerarse una primera expedición, una segunda, una tercera. O... No, yo creo que, yo no tengo presente en este momento, pero creo que antes que nosotros y la facultad de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, no había, creo que en un momento fue alguien, sí, también de la Universidad de Buenos Aires, para hacer la parte sedimentológica, pero no te lo puedo decir ahora, no me preparé para eso, digamos. Hay un trabajo previo, porque una de las cosas es interesante el tema Malvinas, es interesante desde el punto de vista geológico, porque las Malvinas no se parecen en nada a lo que hay en Patagonia, aunque algunos dicen que sí. Yo digo que no, pero no importa. Geológicamente las Malvinas son una parte igual que lo que podría haber entre África y la Sierra de la Ventana cuando estaban pegadas. Claro. O estaba al este de África, o estaba entre África y América. Ahí también hay una discusión. Los ingleses hicieron un trabajo que las Malvinas dieron vuelta a 180 grados y se trasladaron hasta este lugar, que sí que era un bloque alóctono, y hay otros que mantienen la postura de que es un bloque autóctono, o sea, que se desprendió de la Patagonia, pero como todas esas teorías difíciles de comprobar, no fueron digamos, una de las cosas que se fue haciendo antes fue estudiar las rocas de Malvinas y estudiar que hay unas rocas de la misma edad en Patagonia, pero no son iguales. Ahí es donde vos entablás, digamos, si se quiere, un debate, una discusión con Víctor Ramos, que también es un geólogo muy reconocido en el ambiente, que ha hablado mucho también sobre Malvinas, ¿no? ¿Vos hablaste con él? No, todavía no tuve el gusto, lo he escuchado, pero decir, Ramos plantea que sí, depende de la Patagonia, sí. Y allí es donde Sí. ustedes van contraponiendo un poquito allí estas hipótesis, ¿no? Son hipótesis. Hay algunos geólogos americanos, hay un geólogo también ya, gente grande, inglés y escoceses, están más por la aloctonía. Víctor le gusta más Víctor Ramos. A Víctor le gusta más lo autóctono. Yo hablé con él y bueno, ese puntos de vista. Puntos de vista, tal cual. Te quería consultar también, has mencionado algunas instituciones
del Estado, importantes obviamente a nivel nacional, la Secretaría de Minería, la Dirección Nacional de Geología, el CEGEMAR. Yo te consulto, ¿quién organizó estas expediciones o esta expedición en la que por lo menos te seleccionan a vos para ir allí? Sí. ¿Y cómo estaba también jerarquizado ese trabajo? ¿Quién, digamos, venía primero? ¿Quién es el que también toma la decisión para ir a las islas? ¿Y qué otras instituciones se van también congregando dentro de esto? Mira, esto es bastante sencillo. El Estado funciona en ese momento. No sé cómo funciona ahora, así que no voy a opinar. Pero en ese momento el Estado funcionaba de esta manera. Porque era muy accesible llegar al secretario. Muy accesible. Entonces, la invitación venía, pongámosle, por Cancillería. Y de Cancillería dice, geología, mandáselo a la Secretaría de Minería. La Secretaría de Minería, mirá la invitación, la pasaba, digo para abajo, puede ser para arriba, porque no sé qué piso estaba en esa época. Y la tomaba el director. Y el director decía, vamos a mandar a alguien, porque acá tenemos la posibilidad. Y ahí decían, ¿a quién mandamos? Mandamos a Nulo y a Fulano. Y ya está. Estábamos mencionando el tema de las jerarquías a nivel institucional o qué organismos por parte del Estado van interviniendo en esta campaña. Mencionaba recién que está Cancillería, Secretaría de Minería, Sí, la Dirección Nacional de Geología y Minería sí, y ya está. y el CEGEMAR. No, CEGEMAR es la misma institución, pero cambia de nombre mucho después. Ah, ok. Y también mencionabas el ambiente universitario, que no se suele a veces relacionar tanto con Malvinas, y menos en esa época. Entonces, No, podemos hablar de que empieza a haber una vinculación, una relación entre UBA Exactas, CONICET, universidades no, con... sabés que no sé si es CONICET, porque la gente que fue, uno era del CONICET, pero el otro no. Yo creo que es más por una especial. Pensaron qué podemos hacer y se decidieron hacer algo por especialistas en paleomagnetismo. Entonces, porque es importante, el paleomagnetismo decide si está para un lado o para el otro, porque te marca el norte, ¿te das cuenta? Los resultados yo no me acuerdo. Pero había científicos que iban bajo la órbita del CONICET. Bajo la órbita de la UBA. Que tengan CONICET o no, en esa época había subsidios CONICET, pero no es como ahora. Las cosas cambian. Sí, sí, sí. Mira, cuando yo soy CONICET, también fui CONICET y terminé como investigador principal jubilado. O sea que conozco el CONICET, estuve en comisiones de CONICET, estuve bastante, no muy metido adentro, porque eso es perder tiempo. En el sentido de que es más administrativo, y a mí nunca me gustó la parte administrativa, siempre me gustó hacer paper. Así que, pero conozco. Entonces, el CONICET, en esa época vos eras un investigador, como ahora, pero ahora se han creado núcleos de investigación donde tienen los subsidios dentro de institutos. En esa época había muy pocos institutos. En la facultad no había ningún instituto del CONICET. Había investigadores del CONICET, pero en un instituto, ahora hay 2 institutos. Entonces, yo creo que eso se organizó exclusivamente por el Ministerio de Educación o algo así y la facultad. ¿En qué lugar se hace geología? En la Argentina, mejor dicho, en Buenos Aires. Si eso entra por Buenos Aires, en Buenos Aires el único lugar que hace geología es la UBA, en Ciencias Exactas y Naturales, nada más. Claro. Entonces llegó ahí y ahí se hizo, ¿viste? Está bien. Pero, claro, por lo menos, es decir, la idea que me estás mencionando con tu testimonio y con esto es que por lo menos había una vinculación entre distintos organismos del Estado e instituciones educativas, como en este caso de la UBA, que operaron también a favor de realizar expediciones científicas. Es decir, para lograr si se quiere, una pequeña síntesis, había un interés de alguna manera por realizar eso. Sí, por supuesto. Y en sintonía, también por ahí te pregunto es si después a
tu expedición, si van después otros más, si vos te enteraste de que hayan ido otras expediciones de No. este mismo estilo. No, yo no tengo idea. No sé si fueron de otras universidades, porque ya de la UBA fueron ellos solos, nosotros por el CGMAR, por la Dirección de Minería, y no sé si fueron alguien más, yo no tengo conocimiento. Y me mencionaste que en tu expedición fueron 3 personas. 2 personas. 2 personas, vos Sí. y otro compañero Y más. otro compañero más. ¿Vos en ese momento cuántos años tenías? Te agarré. Ah, Digo, eras un joven, ya eras alguien que formado, ya tenías... formado. Te tengo que agarrar la calculadora para decirte cuántos años tengo. me Pero mencionaba... no tengo problema, Puede ser que... Yo te digo cuándo nací. Así que cuando yo nací, el año que nací es 1941, menos 1977, 36 años. 36 años. Es decir, ya tenías una experiencia, si se quiere. Sí. Me mencionabas que vos ya no solamente vas como geólogo, sino que tenías otro cargo que puede ser que eras representante de la Secretaría de Minería. Claro, Es decir, también ocupás un cierto rol, si se quiere, jerárquico claro. en esa expedición que envía es como Argentina. siempre cuando vos salís a hacer algo, en realidad cuando uno va a hacer un trabajo por el organismo oficial, vas en representación de ellos, no podés no decir, mirá, yo he ido a trabajar a montones de lugares de la Argentina, a montones, y cuando vos vas con un vehículo, no es el caso del Malvinas, ¿no? Pero para darte una idea, vos vas con un vehículo, vas con dinero de la Secretaría, vas con un carnet de la Secretaría de Minería, vos sos un representante, y te presentás primero al intendente, y decís, mire, yo voy a estar trabajando por acá, y te presentás a los estancieros, ahora está bastante más complicado, pero a veces no, y bueno, y sos un representante, vos estás, no sos un investigador independiente que tenés un subsidio y nada más, vos sos un representante del Estado, ¿sí? Y por eso hay que, digamos, trabajar bien, portarse bien y hacer muchas cosas de esas que, digamos, uno sin querer representa a la Argentina, ¿no? Aparte del Poder Ejecutivo. Así Sí. Que, sí, así que en el caso de Malvinas, fui un representante de Argentina, del Poder Ejecutivo de Argentina, a hacer una tarea. Interesantísimo, obviamente. Y en ese sentido, no sé si lo habías mencionado antes, pero ¿cómo es también esa convocatoria para que vos te envíen a Malvinas? Es decir, que era un poco lo que mencionábamos antes. No deja de ser un territorio en donde la ciencia iba a ocupar un rol de vinculación, de enhebrar vínculos con los isleños en un contexto tan particular. ¿Cómo es esa convocatoria en el sentido si es que hay un concurso abierto, si vos te postulás o si a vos te convocan directamente, a vos desde la Secretaría de Minería te dijeron, vos Francisco tenés que ir y listo? ¿Cómo fue esa selección, si se quiere, para que vos con tu compañero vayas? Mira, era muy sencillo siempre. Es como que el director, en ese momento el director nacional o jefe de geología regional, sabía cuál era el personal que tiene. Y dentro del personal busca, qué sé yo, que sepa inglés para hablar y que le guste hacer eso en otro lugar y que sea, entre comillas, aventurero como para hacer alguna especie de algo que no sabes cómo va a salir. En realidad es una aventura controlada, pero de alguna manera es una aventura. Cuando vos haces este tipo de tareas, como la de un ingeniero agrónomo, un especialista biológico, en bosques, y nosotros, geología, los que hacemos campo bien raso, hacemos tareas de investigación, pero están muy relacionadas con la aventura, ¿no?
mis aventuras en el campo han sido muchas. Y bueno, es parte de... No pasó eso en Malvinas. Es decir, a vos te convocan en definitiva por tu experiencia y por ya tu recorrido. Sí. Para sintetizar, el llamado es directo. Es decir, a vos te dicen, Francisco, mirá, te queremos convocar Sí, para realizar estos trabajos sí, en Malvinas sí, de una duración de 3-4 días para sí. el siguiente ¿Estás trabajo. de acuerdo? Sí, claro. Dije yo, sí. ¿Y ahí vos firmaste un acuerdo? ¿Firmaste, perdón, un contrato especial o fuiste directamente? Nada, solamente- Era como No. proseguir tu trabajo, pero Es como en Malvinas. En Malvinas. Te dan la plata del viático y para gastos, te dan la plata en contaduría y chao, andá. Así siempre fue, pero no solamente por Malvinas. Así fui a Puerto Rico, así fui a Nueva York, a Naciones Unidas, así fui a Paraguay para el Banco Interamericano de Desarrollo, todo es así. Sí. Hoy día es igual, ¿eh? Sí, no, quiero decir, la particularidad que nos presenta tal vez Malvinas es que es un territorio en controversia de soberanía Claro. entre Argentina y Gran Bretaña. Era una cosa delicada, entre comillas. Ahí es donde aparece esa pequeña particularidad. Sí. Otra cuestión que iba a preguntarte, bueno, ya era por ahí eso, ¿cómo era el tema del financiamiento? Si era la dirección de geología, quién era Sí. el que terminaba Normalmente- poniendo los viáticos. El Estado argentino, a través de la dirección, en una partida, digamos, los días de viático, te sacan la plata para el pasaje y te dan unos pesos de gasto, porque no sabés lo que va a pasar. ¿A vos ya te daban directamente la moneda con la que se manejaban en las islas o a vos te dan No. un cap? ¿Lo intercambiabas allá? ¿Acá cómo fue ese movimiento monetario? No, acá nunca te dieron divisas, mirá lo que te digo en la época, hoy ni se usa la palabra, pero es así. Nunca el Estado te da divisas. Normalmente, ahora tendría que darte, pero no queremos. Pero en esa época no te daban divisas. Inclusive, cuando yo fui una de las veces que tuve que ir a Nueva York, me dieron como si me dieran ahora un paquetón así de plata. Pero digo, en ese momento, a vos Y te... anda a cambiarla a algún lado. Pero quizás la pregunta era, si cuando a vos te dan los pesos, si los cambiás en las islas o te vas con... No, yo te voy a decir, nosotros prácticamente no gastamos nada. Fuimos todo cubierto. Porque ellos invitaron. Entonces nosotros estábamos todos cubiertos, nos dieron una casa, íbamos a comer acá, nos llevaban la comida. No gastamos nada, nos movilizaron, no teníamos vehículos ni nada. O sea, es como una invitación de esas que digamos, te llevan de un lado para el otro, vos querés hacer, les planteás lo que querés hacer, pero no gastas nada. Cuando ustedes llegan allí entonces a las islas, luego de tomarse el avión del ADE, se hospedan En una casa en una casa de huéspedes que nos dan ahí cerca de la intendencia o de la gobernación, yo no sé cómo es el término. ¿Y allí trataban con alguien? ¿Tenían vínculo con los isleños? No. ¿Algún acercamiento? No, solamente con la parte oficial, gubernamental, y con una persona que nos llevó en un vehículo y que sabía cuando le programamos lo que queríamos hacer, desde abajo hacia arriba. Uh-huh. ¿Los iba a buscar en taxi, los llevaba al hotel de nuevo? Perdón, a la casa de huéspedes. Sí. Y así, y nada más. Y Y digo, en la casa después no tenían contacto con ningún malvinense. No, nosotros no. Cero. Es decir, tuvieron el contacto de llegada, Sí, el contacto, claro, el contacto con el remisero de alguna forma que los llevaba y los traía. Sí. Y después a la vuelta lo mismo. Es decir, allí no entablaron ni contacto, también te iba a preguntar, ni con los isleños ni con otros argentinos que pueden haber estado allí. Ni sabíamos que había. Es decir, de los trabajadores de YPF, de GA del Estado, de las maestras, ustedes no estaban en conocimiento. Es que, ¿sabes qué? Por 3 días la gente
no había mucho contacto de gente que estuviera mucho tiempo. No permanecían los argentinos en Malvinas. Salvo, vos me decís, de las maestras. Pero después, los otros eran gente que iban una semana y se volvían. Y vos no eran el mismo tiempo que vos ibas. No, a ver, claro, tu caso particular es que vas 3-4 días a las islas. Claro. Después había trabajadores del Estado de IPF que estaban un año o ciertos meses de trabajo. Las maestras también, era más o menos Sí. el estilo de contratación. Pero cuando nosotros fuimos no tuvimos ese contacto. No entablaron. Porque nosotros salíamos a la mañana, íbamos hasta el fondo, volvíamos, a la noche estábamos ahí, hicimos eso y no hicimos ninguna recepción, nada de eso. Fue una tarea académica, tipo bien académica. Y cuando vas a las islas, ¿tuviste que llevar de todas maneras lo que era la carta blanca, la white card o algún documento en el que si llegaba a surgir alguna contingencia de presentarlo y vos asegurarte? Digo, ¿o fueron con algún papel que certificase su condición o no? Nosotros con documentos fuimos con documentos argentinos, no fuimos con pasaporte, no nos pidieron pasaporte. No, pasaporte de luego que no. ¿Y la cartita blanca tampoco? Tampoco, porque ellos sabían que íbamos ese tiempo y estaba todo arreglado para eso. Y fuimos y prácticamente, por eso te digo que nosotros ni cambiamos plata, ni nada. Yo traje algunas muestras de ahí y nada más. La mayoría de los viajes que yo hice, cuando fui a los estados fue algo igual, porque yo estuve 25 días embarcado en un barco que tenía todo, comida, televisión, video, todo, ¿no? Sauna abajo. Y una vez que subías al barco, podías haber ido a cualquier lado y nada más. Respecto, bueno, a eso último que ibas mencionando de tu trabajo ya ahí en las islas, cuando ustedes se encargan de realizar todos estos trabajos de exploración y ver el trabajo geológico que fueron a hacer, después cuando llegan acá al continente, bueno, eso, ¿realizaron después algún trabajo? ¿Lo Sí. llevaron esas muestras, las llevaron a algún lugar? ¿Se hizo algo al respecto? Mira, las muestras fueron guardadas en talleres y deben haber sido tiradas porque eso cada tanto se renovaban, porque cuando uno se iba te tiraba todo. Pero hicimos un informe inédito que quedó en los Ejemar. Un informe de 4 o 5 páginas de lo que se hizo, nada más. A Bueno. nosotros no nos pidieron hacer un trabajo geológico, porque 3-4 días vos no podés hacer nada. Mirá, yo ahora estoy trabajando en 2 días, por ejemplo. Estuve la semana pasada, fui a Ushuaia a hacer un trabajo. Pero es un trabajo puntual, donde yo miro, pues eso, en un lugar de Tolkien, qué podemos poner, ¿cómo se llama? Tolwyn, y qué podemos poner, y miro el suelo y me vengo. Pero yo tengo que hacer un relevamiento geológico de un lugar como eso, necesitas por lo menos 20 días. 20 días, minuciosamente, con movilidad propia. No podés hacerlo. La geología no se hace así de la noche a la mañana. No, está claro, es decir, hicieron un trabajo, si se quiere, como de picoteo, de marcar un poco ahí el espacio. Cuando ustedes regresaron dijeron, bueno, vamos a hacer más o menos una síntesis Claro. de por lo menos el trabajo que fuimos a hacer a las islas. Sí, de lo que recorrimos. Más que nada un recorrido, no un informe geológico, sino un informe de recorrido. Como si vos vas a un congreso y decís, voy al congreso, y miramos tantos trabajos, miramos esto, pero no llevaste nada para dar, Sí, ni te traes nada. claro, da la Es impresión. una visita. Claro, a mí me da la impresión, ¿no? Mi mirada como de historiador y obviamente meter la política en muchos lados es como, bueno, si científicamente parece que no fuimos a hacer nada, sí parecía ser un gesto político y la necesidad de los acercamientos que
a los cuales apostaba también Argentina en ese momento, ¿no? Hacer alguna relación. Y la ciencia aparece en ese escenario. Sí. Digamos. Pero fue bueno la idea de ir, pero fue equivocada en cuanto a esas cosas se hacen cuando vos en el otro lado tenés una institución, aunque hablen en otro idioma, que sean de otra nacionalidad, y entonces haces un lazo y después, bueno, ahora en internet, pero en esa época no, vos epistolarmente cambiás ideas y entonces generás el día de mañana un trabajo de investigación y entonces ahí hiciste el enganche científico. Claro, es que el déficit que aparecía, que un poco lo mencionábamos, es que los isleños no tenían esa infraestructura. Claro, entonces, ¿quién estaba poniendo toda esa infraestructura, ya sea de distribución de combustibles, de enseñanza de castellano? Lo estaba realizando Argentina, si se quiere. Ahí es donde me parece entra este enganche y esta forma de, estas estrategias también diplomáticas argentinas de decir, bueno, ¿en qué empezamos a pensar? ¿No? Bueno, en maestras, en científicos, en deportistas, en trabajadores de empresas nacionales, que obviamente era personal civil que, bueno, es destinado a las islas para ese momento. Sí, pero vos tenés que tener, para que eso digamos, sea fructífero, vos tenés que tener del otro lado una institución o gente que haga eso. Si no, vos te tenés que instalar y empezar a ir a formar. Imagínate una universidad. Te voy a dar un ejemplo de cómo creció. Yo fui, cuando se formó la Universidad de Río Cuarto hace muchos años, se generó el Departamento de Geología. Y en el Departamento de Geología, el director de la carrera era un geólogo de Buenos Aires, conocido mío, y después empezó a ver algunos profesores que se habían generado ahí como licenciados, con muchos profesores viajeros, porque los profesores viajeros, como yo fui 12 años, los profesores viajeros formaron gente durante 12 años, formaron licenciados, formaron doctores, formaron, digamos, educación, tarea, subsidios en el CONICET o en alguna otra organización, y después los viajeros se fueron del lugar y ahí queda la universidad generándose y vos podés el día de mañana tener pares iguales como para trabajar. Pero si vos vas a un lugar y no hay nadie, lo que tenés que hacer es muchos viajes y formar algo que sea igual a una facultad o a un instituto, de lo que sea, y que se te pegue la gente. Sí. Bueno, ya estaríamos obviamente hablando nuevamente, ¿no? Siempre estos interrogantes que nos deja también la guerra, sin lugar a dudas, que es qué hubiera pasado si estas actividades continuaran o si gobernaba en Argentina no una dictadura, sino un gobierno por lo menos democrático que siga apostando por lo menos estos ejercicios científicos y que estos vayan creciendo gradualmente. Eso era la idea. Un poco o una hipótesis en este escenario contrafáctico que se propone, pero digo, si uno dice, bueno, efectivamente faltaba esta estructura científica, bueno, hay que armarla. Había que armarla. Claro. Y digo, a mí por lo menos esto que vos me comentás, de los acercamientos de una secretaría como la de Minería, la UBA, entre otras instituciones, eran por lo menos un bosquejo, eran un primer inicio. Que daba cuenta de esto, los intereses que también apeló y recurrió a Argentina. Bueno, como para ir cerrando ya, si querés, una conclusión final, nada, si te había llamado la atención haber ido a las islas en ese momento, si te llamó la atención después, cuando fue lo de la guerra, en algún momento que, si se quiere, hayas hecho alguna reflexión. La guerra nos afectó muchísimo. La guerra nos afectó muchísimo y fue un sacudón grande, sobre todo a la comunidad, no solamente científica, sino a los que no teníamos ni arte ni parte en todo ese asunto. No éramos jóvenes como para ir de voluntarios, y fue un break muy importante perder el contacto que habíamos obtenido. Porque ponele que uno respetara lo que hacían, Malvinas parecía algo
entre provincia y país. Eso es mi opinión, ¿no? Era muy cercano, como si vos fueras a una provincia. Era lo mismo ir a Tierra del Fuego, que tenés que cruzar, como ir a Malvinas y empezar a armar algo. Y también otro país, como algunos de los vecinos que tenemos, ¿no es cierto? Yo trabajé en Brasil, trabajé en Paraguay, y ir ahí era como estar entre comillas en casa, ¿no? Era la idea, de estar como en casa, aunque sabía que era otro suelo, pero empezamos a tener una gran afinidad. Y bueno, la guerra cortó por ese lado todo, ¿no? Y se acabó. Entonces, pero se acabó para todo, porque inclusive los ingleses estuvieron en la isla, ubicaron varias cosas y se acabó. No dejaron una universidad, no dejaron una carrera de algo. Entonces están con algo que nosotros pensábamos que podría ser empezar a tener una razón de crecer científicamente o académicamente con locales, como si fueran provincias nuestras que han crecido desde su punto de vista, o países periféricos. Para darte un caso mío, ese también mío, yo fui invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo para formar el Servicio Geológico Paraguayo. Y estuve 2 meses trabajando. Y ahí sí fue distinto, porque ahí había instituciones. Había la Comisión de Energía Atómica, porque tienen uranio, la facultad, que tiene carrera de geología, la Dirección de Propiedades Mineras, que también eran como un servicio, pero no era servicio. Y yo tuve que armar algo entre todos, juntarlos, como para hacer un servicio geológico unificado dentro de Paraguay, que se hizo más adelante. Si eso lo lograbas en Malvinas, ahí tenías la parte estrecha con la gente de ahí y alguno que se quedara y empezar a gustarle vivir ahí, sin necesidad de decirle, empezabas a cambiar el aspecto que no pudimos cambiar. Y ahí se cortó todo. Por supuesto. Bueno, Francisco, te agradezco un montonazo, ¿eh? Muchas gracias por tu testimonio. Por favor.